Texto narrativo. Cuando un texto nos cuenta un hecho o un proceso, estamos frente a un texto narrativo. Una de sus herramientas es la cronología, que se convierte en el eje de la narración. Esta permite al lector ubicarse en el tiempo y relacionar este proceso o hecho con otros de su conocimiento que ocurrieron en la misma fecha. La narración debe ser objetiva, sin involucrar las creencias o inclinaciones del autor. Debe estar sustentada por una investigación previa de manera que no existan vacíos ni ambigüedades. La historia del cine es la historia de las luces, las sombras y sobre todo del movimiento. Desde la aparición de las primeras imágenes, la cinematografía ha evolucionado mucho. Atrás quedan ya las proyecciones en blanco y negro, o el famoso cine mudo de Charles Chaplin. Aunque sigue conservando su esencia, el cine ha ido adquiriendo con los años más poder y, principalmente, espectacularidad. La cámara oscura, la linterna mágica o el zoótropo, unos aparatos que eran capaces de crear un efecto de movimiento mediante ilusiones ópticas, son algunos de los instrumentos antecesores al cinematógrafo. El origen de todo esto debe buscarse en el ámbito científico antes que en el artístico o comercial, especialmente en la teoría sobre la persistencia de la visión que desarrolló Peter Mark Rogers. El cine, tal y como lo conocemos hoy en día, se basa esencialmente en los principios de la fotografía. La teoría sobre la persistencia de la visión que llevó a cabo el médico inglés Peter Mark Rogers, que explicaba que el ojo es capaz de mantener imágenes en la retina tras dejar de mirarlas durante una fracción de segundo, fue aprovechada para la invención del cinematógrafo a finales del siglo XIX. Este aparato era capaz de grabar imágenes en una película con la ayuda de la luz y luego proyectarlas en una pantalla rápidamente, dando la sensación de movimiento. Antes de la creación del cine moderno, existieron muchos inventos que experimentaron con el campo de movimiento y la visión. Estos avances llegaron con el perfeccionamiento de la fotografía y se iban encaminando hacia la consecución de imágenes que se movieran. Basándose en el principio de la persistencia de la visión, se idearon aparatos para ilustrar una secuencia de imágenes en la que sus elementos varían levemente de posición. Son colocados de forma consecutiva, una detrás de otra, de forma que al pasar rápidamente, las imágenes crean la sensación de movimiento. El 28 de diciembre de 1895, Auguste y Louis Lumière presentaron en París 10 películas cortas, entre ellas la famosa Salida de los obreros de la fábrica de Lumière, una cinta que duraba apenas un minuto y que constituyó todo un éxito para el inicio de este arte. Estos dos hermanos utilizaron para ello un cinematógrafo que permitía pasar más de 18 imágenes por segundo. Fue a partir de este evento cuando comenzó a utilizarse el término cine. Después de la famosa proyección de los hermanos Lumière, el cine comenzó a extenderse y las industrias cinematográficas, copiando su idea, empezaron a realizar películas espectaculares con el fin de entender a las masas. Algunas de estas cintas incluso han pasado a la historia como verdaderas obras de arte. Ejercicios propuestos. Marca la idea que completa cada enunciado. 1. La primera instancia por la que se desarrolló el cine fue A. La industria, B. La magia, C. La ciencia, D. El arte, E. El entretenimiento. La respuesta correcta es C. La ciencia. Segunda pregunta. Según el texto, desde sus orígenes hasta la actualidad, el cine ha mejorado, B. Evolucionado, C. Corregido, D. Inventado, E. Aprendido. La respuesta correcta es B. Evolucionado. Tercera pregunta. El cinematógrafo se considera A. Un descubrimiento, B. Una innovación, C. Un invento, D. Una novedad,
E. Un suceso histórico. La respuesta correcta es C. Un invento. Cuarta pregunta. El paso definitivo entre la fotografía y el cine estaría dado por A. La iluminación, B. El espacio, C. El tiempo, D. El movimiento, E. La actuación. La respuesta correcta es D. El movimiento. Quinta pregunta. El término cine se utiliza desde A. El desarrollo de la teoría sobre la persistencia de la visión, B. Que se utilizaron la linterna mágica, la cámara oscura y el zoótropo, C. La invención de la fotografía, D. Que los hermanos Lumière presentaron sus películas en París en el año de 1895, E. Que las grandes industrias copiaron el modelo de los hermanos Lumière. La respuesta correcta es D. Que los hermanos Lumière presentaron sus películas en París en el año de 1895. Sexta pregunta. ¿Aparatos como los de ilustración creaban la sensación de movimiento? A. Variando de posición la misma imagen para que los elementos en ella se moviesen. B. Colocando la misma imagen una y otra vez de forma acelerada. C. Cambiando los elementos de posición de una imagen a la siguiente, colocando una tras de otra y pasándolos rápidamente. D. Colocando la imagen de un elemento detrás de la imagen de otro y así sucesivamente. E. Variando la iluminación sobre un elemento para que la imagen se moviese. La respuesta correcta es C. Cambiando los elementos de posición de una imagen a la siguiente, colocando una tras de otra y pasándolas rápidamente. Séptima pregunta. Las palabras que abarcan mejor lo tratado en el texto son A. Historia, creación, cine, origen. B. Historia, política, creación, cine. C. Teoría, creación, cine, entretenimiento. D. Entretenimiento, historia, cine, política. E. Creación, cine, arte, política. La respuesta correcta es A. Historia, creación, cine, origen. Octava pregunta. La palabra que no guarda relación alguna con el texto es A. Imagen, B. Fotografía, C. Movimiento, D. Sonido, E. Película. La respuesta correcta es D. Sonido.